¿Cómo están, jóvenes? Un gusto de saludarlos. En esta oportunidad quiero revisar con ustedes los 4 ejercicios que tenían como práctica esta semana. ¿Okay? La lógica de estos ejercicios, porque ustedes van a tener acceso a estos, ya es la siguiente. En el main solamente estoy haciendo llamadas a cada uno de los ejercicios y si ustedes se fijan, en sí el ejercicio en sí es un procedimiento, ¿ya? Que llama a la función o procedimiento que en realidad resuelve el problema. Esto lo estoy haciendo con la finalidad de que ustedes puedan evidenciar, ver, comprobar, ¿ya? Que las llamadas a procedimientos o funciones no necesariamente tienen que hacerse desde el main. ¿Ok? Pueden hacerse desde cualquier procedimiento o función que yo esté creando. Justamente esa es una de las ventajas de la modularización que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Estos 4 ejercicios son muy parecidos a muchos de los que ya hemos hecho. ¿Ok? Solamente que esta oportunidad quiero hacer énfasis en justamente esto. ¿Cómo modularizamos? ¿Qué cosas son importantes analizar antes de encarar un problema a partir de ahora que ya sabemos modularizar? ¿Ok? Fíjense, el enunciado es desarrollar un programa, ¿sí?, que pida un valor y calcule la suma de los dígitos que lo conforman. Por ejemplo, si el número es 9857, el resultado es 29, ¿por qué? 9 más 8 más 5 más 7 es 29. ¿Ok? Si se fijan, lo que pide el ejercicio es un programa. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Y qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Sí? Lo primero que tenemos que decir es, a ver, ¿cómo puedo dividir este problema en partes? ¿Ok? ¿Cuál sería, digamos, la unidad de programación más pequeña que yo tendría que desarrollar? Ahí pueden salir varias opciones, pero en este ejercicio tan particular y tan pequeño, digamos, lo esencial sería un procedimiento o función, ¿sí?, al que yo le mande un dato, que va a ser el número, y que este procedimiento o función me devuelva, ¿ya?, la suma de los dígitos de ese valor. ¿Ok? No hay digamos, una unidad un poco más pequeña. Luego encaramos el problema con la siguiente pregunta. ¿Hago procedimiento o hago función? Para eso tengo que saber la definición de procedimiento y función. Ambos son bloques de código que desarrollan o ejecutan una tarea específica. Ambos. La diferencia está en que el procedimiento no comunica ningún dato al exterior del procedimiento. Es decir, no comunica ningún dato a otra parte del programa. Mientras que la función, sí. La función comunica por lo menos un dato, ¿ya?, al exterior de la función, en su nombre. Por eso es que el nombre ya no es void, sino lleva un tipo de dato en particular. Puede ser int, puede ser float, puede ser char. ¿De acuerdo? Esas dos preguntas. Entonces ahí aclaramos. Y en este caso, como es recibir un dato y devolver un dato, entonces idealmente tendría que ser una función. Luego nos preguntamos qué otros mecanismos más de comunicación existen. Y por el momento, los que hemos visto se llaman paso de parámetros por valor. ¿Qué es este paso de parámetros por valor? En pocas palabras, son entradas al bloque de código. ¿Ok? A través de este espacio, que son los paréntesis al lado del nombre, donde yo envío a este bloque de códigos datos. O el bloque de códigos recibe, ¿sí?, del exterior de la función o del procedimiento algún dato. ¿Sí? Entonces, lo más lógico es agarrar y preguntarnos qué cosas del ejercicio, qué datos del ejercicio que nos proporciona el ejercicio podemos convertirlos en parámetros por valor. ¿Ok? En este caso, el único dato que digamos es relevante es el número que vamos a recibir para analizar o dividir encontrar sus dígitos y sumarlos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo se va armando. Yo estructuro una función, es decir, tipo de dato, nombre, ¿sí?, paréntesis, que va a devolver en su nombre
la suma de los dígitos y va a recibir como parámetro el número del cual yo quiero dividir sus dígitos y sumar. Luego el ejercicio, chicos, es exactamente el mismo que ya habíamos hecho antes, ¿sí? En pseudocódigo también hemos hecho en C, donde nosotros pedíamos todo acá y acá resolvíamos todo. Ahora la idea, fíjense, no existen ni C-ins ni C-outs. En este momento no hay ni C-ins ni C-outs. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que pensar en este bloque de códigos como un bloque que va a dialogar con otros bloques de código donde seguramente se van a hacer estos C-ins, C-outs con el usuario. Pero yo estoy construyendo procedimientos o funciones genéricos. ¿Ok? Si se fijan, este es exactamente el mismo ejercicio que ya habíamos resuelto antes y lo único que hacemos es en ese acumulamos, digamos, los dígitos que vamos separando, dividiendo de 10 en 10 cada vez, entre 10 cada vez el número que nos han entregado. ¿Sí? ¿Cómo llamo a una función? En ejer 1, si se fijan, yo estoy haciendo la llamada a una función. La llamada a una función tenemos que tener en cuenta que nos va a retornar un valor aquí mismo, en el nombre. Es decir, después de la llamada, al retornar la línea de control acá, esto va a valer algo. Eso lo asigno a una variable cualquiera, obviamente tiene que ser del mismo tipo de la función, y eso sí puedo imprimir. Es diferente la llamada cuando es procedimiento. Cuando es procedimiento, esto no existe. ¿Sí? Se llama y se ejecuta y vuelve. Mientras que acá se llama, se ejecuta, vuelve, pero al volver sabemos que acá hay un valor gracias al return que estamos poniendo. Espero que eso esté claro. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Fíjense, yo voy a ejecutar esto. Está compilando. Ahí está, nos pide el número 9857, doy enter y dice la suma es 29. ¿Ok? Fíjense que el ejercicio en realidad, el efecto, el resultado del ejercicio no ha cambiado. Pide el dato al usuario, procesa y devuelve un resultado al usuario. Pero esta vez, ¿cómo lo hace? La petición está acá, la salida está acá, pero esta es la llamada que ejecuta todo. Y fíjense, esto es una función genérica 0, C-ins y C-outs. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Es básicamente ver el tema de los operadores, ¿ya? Teníamos que recibir dos valores de tipo entero y uno de tipo char. Les he dado este ejercicio para que ustedes vean cómo, ¿sí? Puedo yo recibir varios datos del exterior de la función. Varios datos de otra parte del programa. ¿Ok? Y lo único que tenemos que hacer es, en los paréntesis, los parámetros se separan con comas simples. Separarlos y sabemos que estos dos datos son enteros, este es carácter, y yo puedo hacer este tipo de operaciones para evaluarlos. ¿Ok? Obviamente también tiene que ser una función, ¿por qué? Porque nos ayuda a que la función devuelve el dato, el resultado de aplicar este operador a estos dos números. ¿Ok? Si es suma, si es resta, si es multiplicación, si es división. Aquí hay que hacer una aclaración muy puntual. Muchas de estas, en este caso, este ejercicio en particular que se lo ha resuelto de una forma tan sencilla, puede tener muchos huecos, ¿ok? Muchas falencias. Por ejemplo, ¿sí? En la suma no habría problema. En la resta tampoco, porque va a respetar los signos. La multiplicación tampoco, pero en la división sí puede haber un problema. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando que ambos son enteros. Entonces R va a ser entero. La respuesta va a ser entera. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que siempre voy a dar el resultado de una división truncada, ¿no es cierto? Redondeada. Puede no ser un problema, pero si es que realmente queremos completar este ejercicio de forma adecuada, tenemos que pensar en todas esas variantes. ¿Qué pasa si nos entregan dos enteros? ¿Qué pasa si nos entregan dos reales? ¿Ok? Y ver que el resultado sea el óptimo. ¿Ok? Pasemos fíjense acá, lo mismo, antes de pasar.
Función genérica, zeros e ins y couts. ¿Dónde se hace el diálogo con el usuario? En este procedimiento. Fíjense, o en esta función. ¿Ok? Esto debería ser procedimiento, esto debería ser un void. ¿De acuerdo? Fíjense, aquí se hace el diálogo, se le pide los 3 datos al usuario y acá se devuelve el resultado por la pantalla. Lo único que hacemos nosotros es enviar esos datos a el otro bloque. ¿Por qué no estoy usando los mismos nombres? Aquí uso N1, N2 y OP. Y aquí uso num1, num2 y oper. ¿Ya? Para mí, chicos, para mí, en lo personal, eso me ayuda a no confundirme con los nombres de las variables. Porque ya hemos visto, estas variables no son las mismas que estas. Estas les pasan su valor a estas. ¿Ok? Eso tiene que quedar completamente claro. ¿Vale? Ya vamos a ver en la siguiente semana, en paso de parámetros por referencia, que hay otro tipo de parámetros que se comportan de otra manera. Por lo pronto, estos pasos de parámetros son por valor y lo único que reciben son los valores, la copia de los valores de las variables que las están llamando. ¿De acuerdo? Tercer ejercicio es súper sencillo. Era comparar 3 números en base a hacer una función que te compare solamente 2. Yo comparo 2 y retorno en el nombre de la función siempre al mayor. Entonces fíjense, comparo N1 con N2 y retorno, si es mayor N1 a N2, retorno N1. Si no, retorno N2, entonces retorno siempre al mayor. Y el ejercicio interesante es acá. Fíjense, yo en resp1 estoy guardando el mayor de num1 y num2. Y en resp2, ¿qué voy a mandar? Voy a guardar el mayor de resp1, o sea, del resultado de la anterior evaluación y el num3. Entonces siempre voy a tener el mayor de los 3. Fíjense cómo estoy reutilizando 2 veces el anterior ejercicio. Nuevamente, ceros e ins y couts. Yo sé que se le envía a este 2 datos y nos devuelve de esos 2 datos el mayor en el nombre. Entonces, si es así, yo puedo hacer esto. ¿Ok? Finalmente, y espero que hayan captado la idea de esto, era utilizar esta misma lógica, ¿ya? De el mayor, ¿ya? Pero esta vez para hallar el mayor de varios números, ¿sí? De n números. Acá un poco depende de cómo ustedes lo hayan encarado, no necesariamente tiene que ser, un for, puede ser un while, puede ser un do while, y habrá que ver cuál es la lógica de plantear este ejercicio utilizando un proceso repetitivo, ¿no es cierto? Tengan en cuenta de que yo tengo esos 3 procesos repetitivos y puedo usar cualquiera. Yo en este caso, ¿por qué uso un for? Porque digamos, sé cuántas veces se va a repetir, pero aquí me he encontrado con una pequeña dificultad. Para empezar a repetir, yo tengo que tener el dato de un número primero, de acuerdo a mi lógica. Este número siempre va a ser el mayor en primera instancia. Del conjunto de n números, el primero siempre es el mayor, ¿no es cierto? Leo el primero, ese es el mayor de toditos, porque es el primero. Y a partir de ahí recién voy haciendo las comparaciones. Entonces, he utilizado dentro de un proceso repetitivo una llamada a una función que está más arriba, ¿no es cierto? No importa, es el mismo código. Entonces, me acepta y me permite hacer este tipo de llamadas. ¿Ok? Mucho cuidado siempre con tipos de datos, es procedimiento o es función, qué variables pueden ir como paso de parámetros por valor. O sea, varias de esas preguntas ya tienen que ir saliendo, chicos, de forma automática, prácticamente a medida en que vamos resolviendo estos ejercicios. Les estoy dejando esto para que lo analicen, para que lo revisen, para que evalúen cómo les ha ido a ustedes y también les estoy poniendo otros ejercicios más para que sigamos practicando. El viernes nos vemos en nuestra reunión presencial en Zoom. ¿Listo? Les mando un cordial saludo, cuídense mucho.